Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado de este segmento, Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, con estas novedades hay ahora convocatoria a sesión para el martes que viene. Hay también sesión en el Senado con temas importantes como los pliegos de los jueces de la Corte. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, los pliegos de la Corte creo que se van a caer, ¿no? Es un poco anunciado que esto iba a ocurrir, pero bueno, el gobierno insistió y me parece que va por una derrota en ese terreno. Veremos después cuál es la reacción, sobre todo en lo que tiene que ver si lo mantienen o no a García Mansilla, ¿no? Claro. Ahí se genera, ¿no?, una discusión que se puede dar, digamos, ya desde el punto de vista jurídico. Y ¿Y bueno, le yo corresponde o no creo que continuar? corresponde que no, porque si no, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar que el Senado te rechaza el pliego, vos podés mantenerte un año y después un año te renueva, a pesar que el órgano institucional que tiene que nombrarlo lo rechaza. O sea, pueden tratar de hacerlo y forzar una interpretación, pero es claro que sería una cosa totalmente forzada y que cada fallo de García, donde García Mansilla estampe la firma, estaría cuestionado, ¿no? Así que me parece que este intento del gobierno no sale y que creo que tiene que ver con algo más, que es que el gobierno está perdiendo influencia política y la caída que viene teniendo en muchas encuestas de comienzo de año, se empieza a ver que le cuesta más imponer su voluntad, ¿no? A pesar que es un gobierno que ha contado con una gran colaboración de distintos bloques en este Congreso que le han votado de la ley bases, le han sostenido los vetos, en algunos casos digo con compra de votos, como en el caso de la ley bases, o le han votado leyes o DNU, como fue el último en diputados, increíblemente permitiéndole o dándole aval a la negociación con el FMI sin saber todavía el pacto, ¿no? Entonces los diputados que votan un pacto que no se sabe lo que dice, ¿no? Claro. Un poco peculiar. Pese a eso, me parece que lo cierto es que es un gobierno que viene concitando cada vez más rechazo, porque efectivamente las promesas de mejora económica con el cual lo votó una parte de la población, más allá de los discursos, no se evidencian y llegar a fin de mes es cada vez más difícil para el conjunto de la población. Decíamos recién, diputado, antes de tener el gusto de recibirlo, que bueno, que el presidente Javier Milei en Estados Unidos va en la cartera con el respaldo de la Cámara de Diputados en la ratificación del decreto, ¿no? Y eso no fue un dato menor, especialmente por el debate que implicó, por lo que pasó, porque en algunos momentos se perdió prácticamente el tono del debate, especialmente por las acusaciones, los intentos, las escenas de pugilato en el recinto. Y ahí le pregunto, diputado, ¿cómo se reconstruye eso de ahora en adelante? Porque parece que este pedido de sesión busca anticiparse un poco a un escenario que parece que va a quedar siempre trabado entre o las ratificaciones o los vetos. ¿Cómo se reconstruye este escenario en el recinto después de los números que dejó esa ratificación del DNU? Sobre lo justito, pero fue una demostración de fuerza. Bueno, las escenas de pugilato fueron la sesión anterior, ¿no? Entre el oficialismo, no fue pugilato entre el oficialismo y la oposición, sino entre el oficialismo para hacer algo muy irregular, que era levantar el quórum de la sesión. O sea, tuvo una función claramente específica de algo completamente irregular. Una sesión que como el gobierno no tenía mayoría, quería evitar que ciertas cosas se voten, entonces te saco a los que estaban dando quórum directamente a la fuerza. Una barbaridad. La sesión anterior el gobierno aprobó con menos votos de lo que esperaba, apenas 129, pero lo suficientes, ¿no? Y con algunas ausencias también, porque hubo diputados del bloque Unión por la Patria que no estuvieron políticamente, ¿no? Una estuvo enferma, es cierto, pero los que no estuvieron políticamente, ¿no? Nuevamente Catamarca, nuevamente Santiago del Estero, ausencias que muestran complicidades con el gobierno, ¿no? Como ha ocurrido con los otros bloques que le permitieron al gobierno llegar a esa mayoría exigua para sostener algo que es absolutamente ilegal e inconstitucional. Ilegal porque es un subterfugio para violar una ley que explicita que la deuda externa tiene que pasar por el Congreso previamente y un artículo de la Constitución que ya lo establecía. Entonces hay una doble violación acá en el DNU enviado por el presidente. Y bueno, y hubo diputados, como decía, que un pacto a ciegas, porque verdaderamente, ¿cuál es el acuerdo? ¿Qué están autorizando? ¿Qué están firmando? No se sabe. De hecho, eso es lo que se está negociando y parte del viaje colonial de Milei a Mar-a-Lago a rendirle pleitesía a Trump tiene que ver con los términos de ese acuerdo.
incluso con algo peculiar, porque hoy los voceros del gobierno dicen, no nos puso poco arancel, ¿no? Vieron por este enorme cambios cimbronazo mundial, que- donde una crisis en todo el mundo, en toda la economía mundial, por los aranceles de Trump, por el cambio de las reglas de juego. Y en realidad es el mismo arancel que le pone a países que este gobierno detesta de la región. O sea, que no es que te dejó el 10% por la relación que tiene Milei con Trump, sino porque más o menos entraba en el rango de los que les iba a poner el 10%. Ahora, diputado, ¿qué se viene después de este nuevo escenario, de este giro? Después del Día de la Liberación, como le dijo Donald Trump, ¿no? Que vimos casi en cadena a Donald Trump firmando 2 decisiones ejecutivas que cambian por completo el escenario del comercio internacional. ¿Cuáles son las consecuencias para la Argentina y cómo va a resonar en esta Cámara de Diputados para usted? Bueno, internacionalmente los analistas más serios dicen que se viene un escenario de estanflación. O sea, estancamiento, caída de la economía norteamericana en lo inmediato y con sus efectos para la economía mundial, y además suba de inflación, porque efectivamente más aranceles, más suba de precios internos. Y entonces ahí hay que ver cómo eso va a impactar en la sociedad norteamericana, porque uno de los puntos centrales por el cual Trump logra llegar a la presidencia, a su segunda presidencia, es la promesa de bajar la inflación. Así es. Y esto tiene un efecto inmediato inflacionario. Entonces, ¿cómo esto va a caer en la población? Vamos a verlo. Ya hubo 2 elecciones en estos días donde a los republicanos le va mal. O sea, la votación para un cargo en la Corte Suprema del Estado de Wisconsin, donde Trump había ganado y ahora perdió con los demócratas, y 2 bancas que gana en Florida, ganan los republicanos, pero por muchísima menos diferencia, casi la mitad de diferencia de lo que había ganado Trump en esos distritos en la elección general. Entonces, ahí ya el impacto en la sociedad norteamericana no es en el sentido de fortalecer a Trump, ¿no? Más allá de que después veremos cómo termina eso impactando, pero verdaderamente, incluso para muchas corporaciones norteamericanas, esto es un relativo golpe económico importante, porque bueno, tenían sus empresas, sus fábricas en China, lo que esto va a impactar de conjunto y cómo va a golpear, es evidente que va a hacerlo, estamos discutiendo la magnitud en que lo va a hacer, y después la réplica. O sea, ahora pone Trump los aranceles, pero esto le va a poner la Unión Europea, le va a poner claro. China. O sea, lo que pasa es que Argentina está con un discurso un poco raro, porque cuando estamos viendo esta guerra arancelaria o proteccionista en los distintos países, acá tenemos el discurso de la apertura total. Y entonces es medio raro hasta para el propio objetivo que dice el gobierno, porque ¿por qué una empresa no protegida va a venir a un país donde en el resto te protegen los negocios? Entonces, hasta para su propio discurso, esto es algo que funciona en un imaginario que no es la realidad. La realidad es que hay una guerra de aranceles, esto viene en particular dándose desde la crisis del 2008, la crisis de las hipotecas subprime, recordarán ustedes, y bueno, y desde ahí la economía mundial no repunta, mejora un poquito, baja, tuvo después el golpe del COVID y ahora lo que se ve es otro ciclo de recesión. ¿En qué puede golpearnos a nosotros? Que si hay suba de la inflación en Estados Unidos, es probable que suban las tasas de interés norteamericanas y eso lleve a los capitales hacia lo que llaman el vuelo seguro, el vuelo a la calidad, el flight to quality, hacia ahí, y que dejen los escenarios de más riesgo, como es el caso argentino. De hecho, todo el tema económico que estamos yendo, Sí. ir al FMI, ahora con Trump para ver cómo va a ser ese préstamo, tiene como explicación que quieren favorecer a quienes estuvieron haciendo la bicicleta financiera y garantizarles que va a haber dólares cuando quieran salir de esas posiciones. Eso fue el eje del acuerdo de Macri en el 2018, cuál fue el gobierno de Macri al FMI y nos dejó esa deuda ilegal, ilegítima e impagable, y ahora va Milei. Porque si uno ve los vencimientos que hay, eso no explica ir al FMI. Sino, como ha dejado sin dólares el Banco Central, en quebranto directamente, con reservas negativas, bueno, ahora trata de decirle no, pero che, vamos a tener dólares ahí. Y bueno, eso es, o sea, sobre los hombros del pueblo trabajador nuevamente, sobre los hombros de los jubilados, vamos a terminar pagándole al Fondo Monetario Internacional. Cuando uno dice FMI o jubilados, FMI o educación, FMI o salud, y ni hablar de obra pública o vivienda popular, está diciendo la realidad.
el pacto con el FMI implica continuar y profundizar el ajuste que ya viene implementando este gobierno. Y en ese sentido, diputado, desde el Congreso de la Nación se viene reclamando por lo menos, control de ese movimiento que hace el Ejecutivo Nacional a través de las cuentas públicas. ¿Cómo ve la organización y la articulación entre los distintos bloques para reclamar la presentación del presupuesto, para accionar en este sentido? Bueno, hasta ahora el gobierno ha logrado las complicidades para evitarlo. Esa es la realidad. El gobierno ha tenido cómplices, insisto, bueno, el DNU ha sido lo último, pero también para que le hayan avalado un montón de cosas sin siquiera haber venido a discutir el presupuesto que había presentado con bombos y platillos. Que vino el propio presidente. Que vino el propio Milei y después trataron de no hacerlo, pero la cuestión es los otros que le dan los votos sin que le den ni siquiera eso a cambio, ¿no? Porque en nuestro caso iba a ser un presupuesto del FMI, vamos a votar en contra del mismo, pero en el caso de los que decían, quiero asegurarme, los gobernadores y todos han sido cómplices de que Milei haya avanzado hasta acá. Un gobierno que lo ha hecho en base a veto, en base a DNU, en base a represión, en base a un autoritarismo creciente, en base a ilegalidades e inconstitucionalidades, pero bueno, no se detiene ante nada de eso, ¿no? Todos los que se decían republicanos le están avalando a este gobierno pasos crecientes hacia el autoritarismo, que es lo que viene haciendo en estos meses de gobierno. Cristian, yendo al plano más político-electoral, el Frente de Izquierda, ¿cómo analiza la situación en la provincia de Buenos Aires? Teniendo en cuenta usted es diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene que haber paso? ¿No tiene que haber paso? ¿Es lo mismo para ustedes ir a una primaria o ir directamente a las generales de octubre? Bueno, ya a esta altura, cuando están levantadas las PASO nacionales, y eso también, ahí el gobierno tuvo muchas complicidades para modificar el calendario electoral según su propio gusto, y ahí votaron muchos diputados y muchos senadores de Unión por la Patria, votaron el levantamiento de las PASO, cuando estábamos en pleno momento de las represiones más brutales de este gobierno, cuando había que darle un mensaje muy claramente en contra. Sin embargo, fueron y le votaron, y cuando estaba en el candelero todo el escándalo de la criptoestafa, recuerdo esa sesión en diputados primero y en el Senado después, y todas las complicidades que hubo ahí para adecuar el calendario electoral a Milei. Ahora, creo que ya lo que decían en la provincia no es tan cualitativo como era el cambio que le dieron a Milei. Ya está, ya le hicieron el favor a Milei en la elección nacional, que es lo que le interesa. Después hay una disputa de poder en el peronismo, que es así, donde a unos les conviene una cosa, a otros les conviene otra, pero no tiene nada que ver con las cuestiones de los intereses populares, que es la clave donde hay que poner la fuerza, en la movilización, la lucha, la organización. Ustedes piensen que tenemos convocada una movilización por la CGT para el 9 y todavía no sabemos ni el horario. Entonces parece a veces una joda. O sea, los jubilados que vienen miércoles a miércoles reclamando, y nosotros lo acompañamos todos los miércoles, estuvimos este 2 de abril también con ellos, nuevamente el operativo represivo de Patricia Bullrich, a un periodista independiente le pasaron por encima con una moto, otra vez gas, bueno, lo de siempre, ¿no? Un operativo costosísimo además, y donde los jubilados le inventaron la consigna, ¿no? Andá Malvinas, y algo más que le cantaban en la consigna, pero andá Malvinas, le cantaban a los gendarmes, a los policías el 2 de abril, donde el gobierno, llegó a coquetear con esta idea de la autodeterminación de los kelpers, sí. Insólito lo que planteó en su discurso el presidente Milei, pero del otro lado los jubilados, que es la defensa de la soberanía nacional, defender las jubilaciones, porque el recorte a jubilados, ¿dónde va? Al pago al FMI, al pago de la deuda. Ahí se va la plata de la que Milei se vanagloria, el gran ajuste que he hecho, el gran ajuste fiscal. Ha sido sacrificar a nuestros adultos mayores, a nuestras adultas mayores, para satisfacer a los estafadores internacionales, los acreedores que nos viven saqueando una y otra vez. Corre ya el tiempo sin moratoria, pero hay un tema que no quiero dejar de preguntarle. ¿Qué va a pasar con el debate del presupuesto universitario? Ya arrancó el calendario de la educación superior, hay una serie, paritaria estancada, una serie de temas que quedaban todos atentos a algún pronunciamiento del Consejo Interuniversitario Nacional, y a partir de eso, ¿qué cree que va a pasar aquí en diputados y especialmente dentro del movimiento estudiantil? Bueno, a ver, primero, moratoria jubilatoria, nosotros tenemos proyecto para reponerla, sería una prórroga retroactiva al vencimiento, así que vamos a estar planteando y peleando por eso. Tenemos 2 proyectos del Frente de Izquierda en ese sentido y vamos a pelear porque es verdaderamente infame, ¿no? Que se deje sin la posibilidad de jubilarse a 7 de cada 10 mujeres que llegan a la edad, a 9 de cada 10 mujeres y a 7 de cada 10 varones, ¿no? Una barbaridad. La PUAM es solo el 80%, no se acumula con pensión,
que es algo muy grave, porque imagínense una pareja de jubilados, muere un cónyuge, y si no puede cobrar la pensión del cónyuge, ¿dónde va a vivir? A la calle. Entonces esto es verdaderamente algo muy, muy grave, muy, muy jodido, muy jodido, y creo que es una gran prioridad. Lo segundo, la universidad, tenemos que pelearla. Yo soy docente universitario y los últimos meses prácticamente nada de aumento. 1% un mes, 1,2%, o sea, 1/3 de lo que es la inflación mensual, según lo que declara el gobierno, con una canasta de medición que sabemos que es totalmente incongruente con la realidad del gasto hoy de la familia. Es una canasta que ha quedado desfasada respecto de lo que es la realidad de la estructura de gastos que hay en los hogares, ¿no? Y que el gobierno no actualiza por una sola cuestión, pues sabe que le va a dar más alto. Que como crecieron mucho los gastos en agua, en luz, en gas y en transporte, y entonces le da un porcentaje menor en la canasta que hay ahora, tendría que dar un porcentaje mayor y eso va a dar más alto. Que es lo que siente la población, que más allá de la cifra que da el INDEC mes a mes, y ahora veremos la que da el 14, seguramente más alta que la de febrero, la plata no te alcanza, no llegás. Entonces, esta es la realidad que está debajo del desencanto con el gobierno en las encuestas, donde obviamente influye el criptoescándalo, el discurso de Davos, el nombramiento de los jueces por decreto, las represiones que están... La población se indigna verdaderamente cada vez que le peguen a jubilado y jubilada, pero debajo hay un sustrato que es que la plata no alcanza. Y eso está golpeando también en un sector de los votantes de Milei. Ahora, y con esto muy cortito, ¿usted no ve que este año se pueda reeditar lo que pasó el año pasado con el nivel de movilización que hubo? Yo espero también que sí. Con la presencia de rectores y decanos. Mira, yo no sé si una parte de los rectores y decanos están especulando por el año electoral nacional, ¿no? Pero creo que debería haber una respuesta. De hecho, digo, los gremios docentes y no docentes empezamos el año en paro. 17 y 18 ¿no? de marzo empezaron las clases con 2 días de paro. Hay también otros días, pero debería haber una tercera marcha federal universitaria, porque acá se lograron evitar algunas cosas del plan que tenía el gobierno para avanzar en la privatización de las universidades o arancelarlas, pero el deterioro del salario docente continuó. O sea, el veto infame que sostuvieron diputados en esta casa, incluso con algunos que habían votado a favor de la ley de financiamiento universitario y después se dieron vuelta y cumplieron con la orden del gobierno, bueno, eso no permitió revertir la caída salarial. Así que eso es algo que está pendiente y creo que amerita una nueva gran marcha universitaria, sobre todo porque después del veto se puso en movimiento el movimiento estudiantil, ¿no? Con las tomas, con las ocupaciones, con las asambleas. Y creo que ese es un actor fundamental para torcerle el brazo al gobierno en lo que hace a la política de financiamiento de las universidades públicas. Cristian, gracias por visitarnos aquí en Diputados Televisión.